Pues nada, que ya decidió la Comisión Federal de Electricidad que ya fueron muchos meses de tener tarifas bajas y hay que ajustarlas. Pues no, que no. Pues fíjate que sí, que porque el gas natural y el diésel que lo utilizan para los generadores, que ha subido de precio y entonces no pueden mantener las tarifas bajas bajo ese esquema. Y van a aumentar las tarifas en el sector industrial, en el comercial y entre las casas, la habitación. Más de un foco en su casa. No, de los que tienen consumo. Ya ves que hay un abanico de colores en tu recibo. Los que tengan de la mitad hacia la derecha, ellos van a pagar más que los que tengan de la mitad hacia la izquierda, que dicen que es el 90%, los que tienen consumo Claro, pues está pensado para que una casa normal de 2 o 3 habitaciones rebase ese límite. El límite está fijado para eso. Bueno, pues van a subir las tarifas. Yo no tendría ningún problema, es la realidad, pero por otro lado, que le cobren a las secretarías que han dejado de pagar durante años, a las empresas del gobierno que han dejado de pagar durante años, y a la gente que se cuelga del comercio informal con diablitos y que no pagan. Porque nuevamente es lo mismo, le cobras a los que están establecidos, a los que estamos regularizados, a los que tenemos un departamento o una casa o lo que tú quieras, ahí sí, no te salvas, pero no hay ni manera de salvarte. Pero ¿cuántas veces no sabemos que tal secretaría o tal gobierno estatal debe millones de pesos? Sí, y mira, si hicieran un recorrido por los tianguis y los vendedores ambulantes y normalizaran el servicio eléctrico que tienen todos ellos, te aseguro que el déficit se reduciría en más de un 60%. Porque en los tianguis te das cuenta, el que vende los CDs, el que vende lo que sea, tienen ahí la luz. Ahora tienen hasta hornos eléctricos. Claro, en los tianguis. Y también es muy frecuente que llegue un empleado de la CFE y le diga, usted paga mucho, ¿verdad? Sí. Yo puedo hacer que pague menos. ¿Cómo? Le ponen un bypass al medidor y ya empieza uno a pagar 300 pesos, 200 pesos en una casota. Pero luego vienen y descubren el bypass y le cobran. Tiene una multa de no sé qué tantos. No, por favor, no. Y ya les dan lana. Entonces ya les dejan el bypass y le dicen, quítelo dentro de 3 meses que vuelven a pasar. Así dicen. No, es un cinismo. Luego el anuncio del PRI que decía, mira, ya nos bajó la sí. cuenta de la luz, eso es por las reformas, que la energía va a ser más barata. Decía el otro, convencido. Bueno, pues prepárese porque en poco tiempo habrá un cambio en su recibo y también hay que utilizar todos los recursos a nuestro alcance para bajar el consumo, los focos que aparentemente son muy caros, pero en principio duran más. En segunda, el consumo es menor en un 70% de esos de LED, porque el ahorrador terminó siendo no tan ahorrador, pero el de LED sí es notablemente menor el consumo y la durabilidad del foco es mucho mayor. Sí, tiene que haber más disponibilidad porque luego es difícil de encontrarlos. Pues ahora ya no tanto, porque en esas tiendotototas donde venden puras cosas para el hogar, a veces incluso hay hasta super ofertas. Pues hay que ir a esas tiendas. Sí, para poder disminuir nuestro gasto, porque esto pues ya no tiene vuelta de hoja.
Pero sobre todo en los estados del norte o los del sur, donde viven etapas de calor increíbles. O sea, y que tienen que utilizar el aire acondicionado a como dé lugar. No hay manera de que no lo hagan. Ahí es donde tiene que el gobierno hacer cosas. O sea, ahí es donde quizás los subsidios tendrían que tener un sentido mucho más efectivo. Uh-huh. Pero te digo, si por un lado no le estás cobrando a la mitad de los estados porque te adeudan desde hace 20 años, o a las secretarías no han pagado, y entonces te quieres ir nuevamente, ¿a quién te paga esos platos rotos? Pues el ciudadano establecido en su comercio formal, en su casa, habitación, en sus negocios. Al final siempre hay un pequeño grupo de la sociedad que termina pagando los impuestos, o sea, todo lo que es lo regular. Pues así no se puede, es un país totalmente disfuncional. Pues sí. Y una noticia importante para nuestro país, en la parte económica, que estos últimos días hemos tenido noticias muy malas en todo. Nos subió la gasolina. Oye, qué feo se siente, ¿eh? Todo lo que nos dijeron que no iba a suceder ya, en lo que restaba del sexenio, está sucediendo. Sí. Y no sé si vieron que el fin de semana estuvieron sacando muchos tweets de Videgaray, del propio presidente de hace un par de años, sobre todo el de Videgaray, que criticaba el gobierno de Calderón, porque algo así como de, en vez de comprar autos último modelo, deberías evitar que suba la gasolina. Videgaray diciendo ese tipo de cosas. Entonces, el compromiso expreso de la mayor autoridad del país diciendo no vuelve a subir en el año la gasolina. Sí, no le hicieron bien las cuentas, ¿eh? No. Cuando hicieron esas promesas, no contrataron a nadie para ver el futuro. Pero aquí nuevamente es este estado disfuncional. Somos un estado, es como una familia disfuncional. O sea, si tú procuraras que la gente pagara sus impuestos, que los informales se metieran al sistema, o sea, todas esas pequeñas cosas que permitiste durante tanto tiempo para tener clientela, para tener votos y demás, en el momento en que lleguemos a esa normalidad donde todos o el 80% de la gente que debe de pagar impuestos los pague, no tendrías que estar haciendo estos ajustes. Nos iría mucho mejor si todos pagaran sus impuestos. Por eso la idea de IVA, pon un 3 o 4% generalizado a todo el IVA, porque ahí sí no hay manera de que se escape. El cuate que se cuelga del diablito y que no paga luz, en el momento en que compre algo, porque lo va a comprar tarde o temprano, va a pagar su 4 o su 5% de IVA. Uh-huh. Lo que pasa, obviamente. Sí, claro. O sea, desde luego tendría que pagar impuestos, pero mientras... Pero adicional al IVA actual. Sí, claro, y además generalizado a todo. O sea, a todo. Pero fíjate, aquí hay una política proteccionista a los malos ciudadanos. ¿Por qué? Claro. Si tú no pagas tus impuestos a tiempo, dan facilidades. O sea, la gente que los paga a tiempo, ya. Pero muchos que se retrasan 1 año, 2 años, les perdonan, ¿cómo se llama? Muchas veces les disminuyen la deuda con tal de que la paguen. O sea, medidas que al final hacen que te maleduques. ¿Por qué? Porque si tú te atrasas, dices, bueno, al fin espero a que haya alguna dispensa. Bueno, ya con Aristóteles ya no. Ya. Pues por lo menos hasta hace, ¿qué será? No sé cuánto tiempo. No, la última revisión así fue con Fox. Sí, y además, cada vez que hacen eso, recaudan más. O sea, recaudan un pico importante que no habían logrado recaudar. Y pues ni modo, eso es lo que les importa a ellos. Sí, y ya el director del Banco de México dijo que para el año que entra, si no quieren tener una crisis, deben de ser más eficientes en la recaudación. Este año han sido muy eficientes. Sí. Tan es así que se ha amortiguado mucho la baja del petróleo por una muy buena recaudación por encima de los niveles que esperaban. Por todos los mecanismos que te pusieron, ¿no? O sea, ya no puedes dar, como dicen, paso sin guarache. No. Cualquier depósito de 20,000 pesos o más, o sea, Hacienda sabe perfectamente ya todos tus movimientos, y más con las facturas electrónicas o los recibos electrónicos, ya es muy difícil, y te quitaron además cosas para deducir, pero no, yo lo que veo es que sigue siendo el mismo, o la mayor parte de los que son cautivos de siempre. Pero es que además hacen unas cuentas medio raras,
porque en un último informe dijeron que eran 50 millones de informales en el país. Digo, entonces, ¿quiénes somos los que pagamos? Porque ¿cuántos niños hay? ¿Cuántos adolescentes que no trabajan? ¿Cuántas personas de la tercera edad que no están? Entonces, ¿quién? Yo creo que somos ni idea 3. Tienen, ¿no? Ni Saben idea bien tienen. el número de formales, pero de los informales, pues no saben. Puede ser informal un día porque vendes un montoncito de sopes, pero no vuelves a vender en X tiempo. Claro. Bueno, a lo que iba es que las remesas en mayo tuvieron su mayor nivel desde 2008. Ahí está. Por primera vez en la historia, en el primer semestre, se vendieron más de 700,000 autos. Todo esto de acuerdo con los registros del Banco de México en cuestión de remesas y la institución correspondiente en lo de los vehículos. 700,000 automóviles en un semestre. ¿Y de remesas cuánto fue? De remesas, 2,478 millones de dólares. ¿Pero en un mes o qué? En mayo, nada más en mayo. Así sí. Anda como, sí. estaba viendo el otro día una actualización, está como anual, 25,000 millones de dólares. Sí. Sí. O sea, es más, podemos llegar a un momento en que diga que trabajen allá todos. Por eso te digo, o sea, aquí se creó un gran mito. A partir de las crisis de los 80 se creó un mito de que México vive permanentemente en una crisis económica. Y no es cierto, no es lo mismo las crisis que vivimos en el 85, en el 82, con esas inflaciones de 150% mensual o cosas así, a lo de hoy. O sea, hoy yo insisto en que no, estamos pasando una situación difícil por la economía, por la contracción económica mundial, por lo que quieras, pero yo no catalogaría esto de crisis. Y lo que hace el gobierno es tratar de evitar que lo que sucede en el mundo nos afecte más. Ahora, ¿nos ven la cara de tontos o nos quieren ver la cara de tontos? Sí. Como este asunto del recorte por el Brexit. A 2 minutos después de que lo anunciaron. Es que para hacerle frente, nadie ha tomado una medida como la que tomó México. Ya la tenían prevista. Dijeron, de aquí somos. Fue la excusa. Ese fue el mejor pretexto que encontraron.